porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 45, repetimos todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén, no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra, todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo
con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas se les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos ilumine, para que sea Él quien nos guíe en esta reflexión. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Desde Venezuela, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Un cordial saludo también para los hermanitos que son nuevos en nuestro canal. Sean bienvenidos de parte de Dios. No se les olvide en este día buscar la Biblia. Abre la Biblia conmigo. Lee la palabra de Dios, el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 y siguiente. Ezequiel 47 del 1 y siguiente. Vamos a compartir hoy la palabra de Dios. La iglesia hoy viernes 9 celebra la dedicación de la Basílica del de Letrán. Por tanto, hoy vamos a hablar acerca del templo de Dios, acerca del templo, no solamente como estructura, sino también tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, tu cuerpo como templo donde habita Dios. Abre la Biblia conmigo, Ezequiel 47, versículo 1 y siguiente. Te invito, si eres nuevo en nuestro canal, a suscribirte, a darle a la campanita y regálanos en este video un like. Esto para contrarrestar un poquito lo de los hermanos protestantes que le están dando con el dedito para abajo. Dale usted con el dedito para arriba para que la evangelización continúe. También comparte este video con tus hermanos, con tus amigos, con tus parientes. Ezequiel 47, 1 y siguiente. Escuchemos. En aquellos días, en aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Hoy el libro de Ezequiel nos muestra qué era el templo para el judío.
¿O qué representaba el templo para el judío? ¿O qué significaba el templo como estructura? Ustedes y yo a veces nos olvidamos de la estructura del templo. Y a veces pensamos que eso es secundario, que eso no es necesario. O en una iglesia donde no hayan bancas, donde no haya techo, en una estructura, en un templo, donde no hay altar, ¿cómo se puede celebrar la misa? Normalmente a nosotros nos gusta que de repente el padre vaya a la casa. Por ejemplo, ayer fui a una comunidad donde no había casa, donde no había casa cural, donde no había iglesia. Me invitaron a una casa y yo fui a celebrar la Eucaristía porque es una comunidad de campo. Y aquí donde yo trabajo está permitido, donde no hay capilla, ir a las casas, invitar a la gente y celebrar la Eucaristía. Cuando yo llegué, estaba haciendo la Eucaristía, en plena misa, de repente se le dio por gritar a un viejito. Y la viejita le respondió y luego se pusieron a gritar y tuve que yo detenerme en la misa hasta que se callara. ¿Por qué nosotros hacemos la misa en el templo? Porque es el lugar apropiado, donde hay un altar, donde hay sillas, donde hay bancas, donde hay un sonido, donde hay un lugar de recogimiento. En las casas normalmente se pierde la atención. ¿A dónde llevó esa persona? A la entrada del templo. ¿A dónde debemos llevar nosotros a las personas? Al templo. Y es en el templo donde se van a derramar muchas bendiciones para las personas. Es en el templo donde van a recibir muchas bendiciones. En el templo, es en la iglesia donde se predica la palabra, en la iglesia donde se celebra la misa, en la iglesia donde se celebran los sacramentos, en la iglesia donde ustedes y yo podemos ir a visitar al Santísimo. Por debajo del umbral del templo manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. De esa gracia, de ese templo, manaba agua. El agua en el pueblo de Israel puede representar la muerte como en el diluvio, puede representar la purificación de la tierra, y con el bautismo representa la purificación de los pecados. Con el agua en el bautismo representa Marcos capítulo 1 versículo 9, cuando Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían, que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma y una voz del cielo decía: tú eres mi Hijo amado. El agua también sirve para limpiar pecados, para limpiar manchas, y esa agua manaba del templo. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. El agua corría hacia el lado derecho. Oiga, aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. ¿Para qué sirven las aguas que brotan del templo? Para sanear, para limpiar, para purificar. ¿Y cómo podemos ver este saneamiento, esta purificación? Cuando nos acercamos al templo. Por eso Efesios capítulo 3 versículo 20 nos enseña: a Dios se le da la gloria en la iglesia. Es dentro del templo donde nosotros debemos acudir. Esto en contradicción a aquellas personas que dicen: yo no necesito ir a una iglesia. Es que yo no necesito ir a una estructura. Oiga, está equivocado. El agua, la bendición, la purificación brota de aquel lugar donde la gente se congrega. Y ese lugar es el templo. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pasa, prosperará la vida. Usted y yo necesitamos vida, necesitamos bendiciones de parte de Dios. Vamos a buscarla en la iglesia. Padre, yo no estoy de acuerdo con ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que en la iglesia hay una cuerda de hipócritas. Es que en la iglesia hay una cuerda de sinvergüenza. Es que en la iglesia todos hablan del uno, del otro, critican. Es que en la iglesia, cuando usted vaya a la iglesia, no haga lo mismo.
¿De qué le sirve ir usted al templo, a la casa de Dios, a reunirse, a congregarse, si se está contaminando de lo mismo? Ustedes y yo debemos ser los canales de bendiciones. Ustedes y yo debemos ser los canales de gracias. Ustedes y yo debemos ser esos canales, esas tuberías que Dios usa para que el agua de la bendición llegue a mucha gente. Pero si usted habla mal del templo, si usted habla mal de la iglesia como estructura, ¿qué no dirá la otra gente que es atea, que se declara en contra de Dios? Me daba mucha risa en estos días, y lo repito nuevamente, cuando los hermanos evangélicos le jugaron una broma, sacaron un comentario malsano, y decía: la gran bomba, el padre Luis Toro se convirtió en pastor. Yo me recuerdo que ese día me llegaron más de 200 mensajes por WhatsApp, como yo no sé cuántos mensajes en Facebook, en Instagram, por todos lados me llegaron mensajes diciéndome: el padre Luis Toro, ¿es verdad que se convirtió en pastor? Y yo me reía. Las malas noticias, los chismes, las cosas malas se cuelan. Los hermanos protestantes crearon este chisme mentiroso, falso, y la gente se lo creyó. Y ya la gente estaba hablando mal del padre Luis Toro por esa tontería que crearon los hermanos protestantes. Mentira, el padre Luis Toro todavía es sacerdote y no ha dejado el ministerio. Eso es mentira. Eso fue un invento de los protestantes. Cuando ustedes y yo vamos a la iglesia a chismear, cuando ustedes y yo vamos a las cosas de Dios solamente a ver qué hay allá para llegar a la casa a criticar, cuando ustedes y yo participamos de la iglesia no por ayudar, no por construir, no por planificar, por edificar, sino para dañar y para destruir, no somos canales de gracia. Cuando ustedes y yo vamos a la iglesia, acuérdense que una de las obras de misericordia es ayudar a la iglesia. Uno de los mandamientos de la iglesia es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Cuando ustedes y yo vamos a la iglesia y construimos el templo de Dios, felicito en este momento a los hermanitos que realizan vendimias, subastas, que realizan carné, algo así, reunidas donde se vende comida y se reúnen fondos para construir, para edificar, para ayudar a la iglesia en sus necesidades. Felicito a los hermanitos que planifican retiros, talleres, que planifican encuentros, que planifican convivencias, actividades para que la gente los viva. Los felicito. Felicito a los hermanitos quienes están trabajando en los movimientos de apostolado porque la iglesia crezca, porque la iglesia siga adelante. Los felicito y los animo en el nombre de Cristo. Ustedes son canales de gracia donde se sanea el mundo, por medio de los cuales Dios los utiliza como instrumento para que se purifique mucha gente y mucha gente se acerca a las cosas de Dios. Ese es tu compromiso. Ese es tu responsabilidad y debes cumplirla. No crean que a la iglesia le corresponde trabajar solamente al sacerdote, no. A la iglesia no le corresponde solamente trabajar el sacerdote, no. A usted le corresponde trabajar en la iglesia. A usted y a mí nos corresponde trabajar en la construcción de que muchas personas se purifiquen, pero de lo que desprende, del agua que desprende del templo. Por eso hay otras personas que se equivocan cuando dicen: yo trabajo como yo quiera. Recuerde que si usted es una rama y Cristo es la vid, nosotros los sarmientos, y si ustedes y yo no estamos unidos en Cristo, no estamos en comunión con la iglesia, estamos equivocados, nos vamos a secar. Eso que usted está haciendo no está mal. Por eso las sectas protestantes, óigase bien, llegaron a un extremo de decir: aceptamos la Biblia, rechazamos la iglesia. La iglesia católica fue la responsable de que surgiera la Biblia por allá en el año 380 con San Jerónimo, el Papa San Damaso I. Las sectas protestantes, cuando llegó Martín Lutero, 1520 por allá, después de pasar 1200 años de existir Iglesia Católica, Biblia solamente porque las sectas protestantes no existían, ellos dijeron: nos apartamos de la iglesia, agarramos la Biblia y la interpretamos como queramos.
Y las consecuencias actuales es que cualquier persona evangélico agarra la Biblia y la interpreta a su manera, para su perjuicio, para su perdición. Cuando ustedes y yo aislamos, nos apartamos de la fuente, nos apartamos de donde emana la vida, nos apartamos de la vid que es Cristo, como sarmiento nos secamos. Por eso debemos trabajar en unión con el templo de Dios. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne, inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. ¿De dónde manan las aguas? Del santuario. ¿De dónde nosotros debemos recibir la doctrina? ¿De dónde debemos recibir las aguas que emanan? Del santuario, de la iglesia? Por eso es que ustedes y yo podemos ver que la única iglesia que tiene, dentro de la parte del cristianismo, que tiene una autoridad que llamamos sumo pontífice, que llamamos el embajador de Cristo, que llamamos papa, es la iglesia católica. Los hermanos protestantes no tienen una autoridad. Cualquiera se autonombra pastor y dice: yo soy pastor de la iglesia evangélica. Se murió y agarró el hijo la sucesión. Y viene la sucesión, pero no hay un solo que dirija todas las iglesias protestantes. Ahorita se están organizando en asociaciones de yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué, pero lo están haciendo para su perjuicio. Por eso que en la iglesia católica hay un solo papa. Y ustedes y yo podemos ver que cuando el Papa Benedicto XVI renunció, enseguida vino el Papa Francisco, y ahora el jefe de la iglesia, el que dirige la iglesia, el que la gobierna, el que dirige a nivel mundial toda la iglesia católica, es el Papa Francisco. Por tanto, la iglesia debe ser dirigida, sí, pero también debemos aprender a obedecer y no podemos apartarnos a nuestros caprichos. De aquí el laico, el catequista, de aquí el misionero, de aquí el de la renovación carismática, de aquí el hermanito de cualquier grupo de apostolado dentro de la iglesia que diga: yo no estoy de acuerdo con el párroco y me aparto y hago las cosas como yo quiera. Está equivocado, porque el sacerdote debe estar sujeto también al obispo. El obispo está sujeto a lo que dice el Papa, la conferencia episcopal. La conferencia episcopal a lo que dice el Papa. Para que la lluvia de bendiciones venga. Es un canal y no lo podemos romper. De aquello que dijo Jesucristo en Mateo 16, 18 a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo fundó la iglesia en la persona de Pedro. Hay muchos evangélicos que no quieren a la iglesia, que abandonan la estructura de la iglesia, que se apartan, que se alejan, y eso está mal. Sépanlo bien, está mal. Y otra cosita que quiero aclarar. Gálatas capítulo 1, versículo 6 nos enseña: así venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente al que le hemos anunciado, fuera con él, anatema, maldito sea. Lo repito: aunque venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio, fuera con él. Hay que alejarse. Hace unos días estaba yo en una casa y yo tuve que hacerlo, me dio pena porque tuve que hacerlo, pero lo hice. Y llegaron los evangélicos a predicar en la casa. Y yo estaba en esa casa. Entonces cuando llegaron los evangélicos, yo le digo a la dueña de la casa: hermanita, dígale a los evangélicos que usted es católica y no los va a escuchar, que no los va a oír. Y la señora salió y los recibió. Y yo, como soy sacerdote, salí detrás de la señora. Yo le dije: me van a disculpar, pero aquí somos católicos y a ustedes no los oímos. Porque la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y siguiente dice: todo el que se excede de las escrituras y no permanece en la doctrina no posee a Dios.
El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Escuche. 10. Segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 10. Si alguno viene a ustedes y no es portador de esa doctrina, no lo reciban en su casa y no lo saluden. Yo le dije, por eso no lo podemos recibir en esta casa y no lo saludamos, porque ustedes vienen con otra doctrina. Y agarraron y se fueron. Porque esa doctrina que están enseñando no está bien. Porque es una doctrina adulterada, porque no viene de la fuente, no es un agua que corre de la fuente del templo que Cristo fundó. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay católicos que se confunden y dicen, Padre, pero es que hay que escucharlos por educación. Padre, pero es que por educación hay que oírlos. Por educación, dígale, venga, pase, siéntese, saque el Santo Rosario y dígale, vamos a hacer el rosario. Porque si usted viene a mi casa, el que predica soy yo, no usted. Predíquele usted, háblele usted. Si usted le predica, es otra cosa. Pero si usted se deja predicar y engañar, es como la novia que tiene a su novio y anda escuchando al vecino. En algún momento se enamora y se va con el vecino y deja a su novio, o deja a su esposo, o deja a su esposa, porque usted tiene quien le predique. Vaya a predicarle usted a un protestante, para que usted vea que le van a decir, no señor, a mí me predica el pastor. Y cuando le van a predicar, usted le dice, en el que es de Dios, escucha palabra de Dios, sí, pero no la escucha torcida. Vamos a pasar al Evangelio, que esta idea quede clara. A los hermanos protestantes que vienen predicando doctrina diferente, no hay que oírlos, no. Hay que cerrar las puertas. Sí, dígale, un momentico, con todo el respeto que usted se merece, no voy a aceptar ni folletos, no voy a aceptar la doctrina que usted me va a dar. Padre, pero hay que vivir en armonía. Sí, pero la palabra de Dios enseña que a esa gente no se le abre las puertas de la casa. Cuando vienen a predicar, no. Necesitan un favor, hágaselo. Pero si vienen a predicar una doctrina extraña, diferente, no los reciban ni los saluden. No hablen con ellos. Y si quieren, dígale, pase y vamos a hacer el rosario, a ver si lo atiende. A ver si le recibe la evangelización. Y el rosario sí está en la Biblia. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 42. Ahí está la Ave María. Mateo 6, el Padre Nuestro. Lucas 11, ahí está el Padre Nuestro también. Vamos a pasar el Evangelio. Ahora vamos a hablar del templo, pero no como estructura. Vamos a hablar del templo ahora como nosotros, que somos templos del Espíritu Santo. Recuerden que una vez San Pablo lo enseñó. Una vez San Pablo lo dijo, una vez Pablo nos habló acerca de que nosotros éramos templos del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, San Pablo nos enseña que ustedes y yo somos templos del Espíritu Santo. Y vamos a ver con un ejemplo cómo Cristo arroja todas aquellas cosas que están mal. Cómo Cristo arroja del templo todas aquellas cosas que son no de Dios, sino del mundo. Escuche, San Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. A ver, Cristo, enséñanos. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos significaba el paso del Señor, aquel paso que hizo en Egipto una vez, que lo hizo rápido y mató a los primogénitos y el pueblo de Israel pudo pasar. Eso fue una fiesta que se celebraba y se acercaba a esa festividad, Pascua del Señor. Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y otros cambistas con sus mesas. Cuando Cristo llegó al templo, porque la Pascua se celebraba en el templo, encontró que habían vendedores, que en ese templo lo que había era un comercio. Vendedores de bueyes. Los bueyes representaban el trabajo. Oiga, los bueyes representan el trabajo de la tierra, el arado. Segundo, ovejas. La oveja representaba, acuérdense en el Evangelio de ayer, la oveja perdida representaba la fuente de la leche, la fuente de la lana, la fuente del ingreso de la comida de la familia. Palomas. Las palomas representaban aquello que se ofrecía cuando un niño nacía, 2 tórtolas o 2 palomas. Lo que soltó
El arca de Noé, cuando ya el cuervo no volvió, soltó una paloma en el arca y volvió con una ramita en el pico. Representa la paz, representa también en el bautismo de Jesús. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma y era lo que se ofrecía cuando un niño nacía. Vendedores de palomas. Y los cambistas con su mesa representan el dinero, representan la parte económica. Esto representa la vida de nosotros. Unos están dedicados de lleno a las cosas del trabajo, a los bienes materiales. Que si no trabajo, entonces no tengo. Que si esto, entonces antes de ir al templo se busca una excusa y nos encontramos con el trabajo. Los bueyes representan a aquellas personas que van a trabajar hasta los domingos, trabajan como bueyes, como animales. Los domingos no son para trabajar. Las ovejas representan la parte de la comida, de la alimentación. Es que si no trabajo no tengo nada que darle a mis hijos. Y cuando voy a la iglesia entonces no sé ni siquiera cómo vestirme. La oveja representa la lana. Y de aquí quiero hacer una corrección a las mujeres que andan mal vestidas, que van a la iglesia con escotes, que van a las iglesias con minifaldas, que van a las iglesias con chores, que van a las iglesias con cosas que no son muy decentes, que van a la iglesia con cosas que no están bien. Representa a las mujeres que no se saben vestir, que no saben educar a sus hijos, a sus hijas para que se vistan de una manera adecuada, que dicen lo que no se exhibe no se vende y andan exhibiendo todo. Y también a los hombres que andan mal vestidos. Representa la parte de la ropa, representa el vestuario de aquellos hombres que no se visten como hombres sino que se visten como mujer, y aquellas mujeres que no visten como mujer sino que se visten como hombres. Las palomas representan a la paz, a la tranquilidad. Pues bueno, a mí me da lo mismo ir a la casa de Dios o quedarme en mi casa. A mí me da lo mismo irme a la iglesia o quedarme aquí en mi casa. Y los cambistas con su mesa representan a todas las personas que anteponen antes de ir al templo las cosas materiales. Primero es el dinero, segundo es el dinero, tercero es el dinero, pero las cosas de Dios no. Entonces Jesús hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Recuerden que San Pablo dice, 1 Corintios 6:19, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Cristo, cuando vio todas estas cosas, lo que hizo fue un látigo. Hizo cordeles y los echó a todos del templo. Escuchen, con todo y sus ovejas y sus bueyes. Los cambistas le volcó la mesa y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas le dijo, quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Aquellas personas que piensan que primero están las cosas materiales, aquellas personas que piensan que primero están las cosas exteriores, Cristo hoy cambia la mentalidad y dice, no Señor, primero no está tu trabajo que Dios. Primero no está tu ropa que Dios. Primero no están las cosas exteriores que Dios. Primero está Dios y después las demás cosas. Quitó todo del templo, dañó todo, destruyó todo. Y los apóstoles se recordaron, el celo de tu casa me devora. Hoy Cristo nos enseña a través de su palabra que no solamente es la participación en las cosas de Dios, sino hay que hacerlo bien. Ustedes y yo tenemos muchas estructuras que nos están dañando en el templo. Y ustedes y yo decimos, si no compro ropa, entonces no voy a misa. Vaya bien vestido, así sea con una ropa viejita, pero vaya a la misa. Si yo no trabajo los domingos, entonces no como. Tenga cuidado con eso. Y esto con las personas que se dedican al trabajo como los bueyes. Sépalo bien, mi hermano, que usted trabaja porque tiene vida y salud, y esa vida y salud se la dio Dios. Pero llegará un momento en que no las tendrá, y luego ¿quién va a trabajar? Por eso, ahora que tiene salud, dedícale ese tiempo a Dios, que se lo merece. Es que si yo cuando voy a la iglesia tengo que ir, me da mucho calor y tengo que ir mal vestido o mal vestida, se equivoca, no está bien. Aquellas personas que andan exhibiendo. Es que primero está la plata y después la iglesia. Cuidado, cuidado. Ustedes y yo no podemos colocar dónde estaban todas estas cosas en la entrada del templo. ¿Qué hacía la gente? Pues se entretenía
¿Qué hacía la gente? Comercializaba. ¿Qué hacía la gente? Compraba y vendía y se le olvidaba qué era lo que iba a hacer. Voy a entrar al templo, voy a comprar esto. No, mire, cuando usted vaya a la iglesia, vaya a rezar. Cuando usted vaya a la iglesia, vaya a orar. Cuando usted vaya a la iglesia, vaya a la presencia de Dios. No se entretenga con las cosas materiales. Cuando usted vaya a las cosas de Dios, vaya a las cosas de Dios. Ustedes y yo no podemos hacer un comercio con las cosas de Dios. Ustedes y yo no podemos hacer un comercio en las cosas de Dios. Cuando usted vaya a las cosas de Dios, aunque hayan cosas materiales, no se distraiga. Porque usted se puede distraer por ver palomas, bueyes, significa por ver ventas, por ver esto, por ver aquello. No se distraiga, apague el celular, entre a la misa. ¿Qué problema con las personas que no apagan el celular y en plena misa les suena el celular? ¡Qué falta de educación! ¡Qué falta de respeto para las cosas de Dios! Es más, hay gente que le suena el celular, agarra el celular y sale corriendo para la calle y se pierde la consagración y se pierde la Santa Misa. Claro, el diablo sabe dónde llamar y dónde molestar. Y es el momento de molestar y es el momento de llamar. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón y que el Dios del cielo nos dé la gracia de comprender que el templo debe ser valioso para nosotros. No solamente el templo estructural, sino también nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración en este día también, pidiéndole al Señor por nosotros. Ahí donde estás, toma una actitud de oración. Si estás trabajando, detente un momento. Si estás en tu casa, cierra tus ojos, abre tus manos. No le importe lo que la gente pueda decir. Donde estés, toma una actitud de oración. Si estás manejando, sigue manejando, no te preocupes. Si estás haciendo algo, hágalo. Pero haz tu oración mental conmigo. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos ido a la misa? ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia y hemos salido igual? ¿Cuántas veces no hemos sido canales de gracia? Llegamos de la misa y no hablamos de Dios. Pensamos que es solo del sacerdote. Pidámosle a Dios en este día que nos conceda la gracia de ser aquella agua que emana del templo, aquella fuente que purifica, que limpia a las personas. Amado Jesús, te damos gracias y te bendecimos por tu presencia en medio de nosotros. Al alabarte y al bendecirte debemos darte gracias por tu palabra, porque nos alimenta. Hoy tu palabra nos enseña que a través del agua fue purificado aquel pueblo, aquel lugar. Queremos pedirte que a través de tu palabra nos purifiques, que a través del templo podamos recibir bendiciones incesantes. Hoy tu palabra nos enseña que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que cuando Jesús fue al templo lo limpió, lo purificó. Te pedimos, Señor, que purifique nuestras mentes, que purifique nuestras vidas, que nos purifique a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que limpies todo lo que somos, todo lo que tenemos. Muchas veces anteponemos el trabajo como los bueyes, pensamos que no hay momento para el descanso. Inclusive los domingos andamos trabajando. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de descansar aunque sea los domingos. Te pedimos, Señor, que aprendamos que las cosas materiales no se pueden colocar antes de las cosas espirituales. Que los domingos tengamos la gracia de poder ir a la misa. Que tengamos la gracia de podernos reunir en el templo. Que limpiemos nuestro cuerpo de pecados, de manchas. Hoy, Señor, así como limpiaste el templo de Jerusalén, queremos que limpies nuestra vida de los caprichos, de los odios, de las discordias, de los celos, de las envidias. Te pedimos que limpie nuestra vida de cualquier pecado que nos ha apartado de tu presencia. Te pedimos todo esto a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Enviamos también un cordial saludo en este día a las personas que están de cumpleaños por aquí. Saludamos a las personas que están cumpliendo años en este día. Que el Dios del cielo derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Cumpleañeros de este día, por aquí vamos a saludarlos pidiéndole a Dios bendiciones sobre cada uno de ustedes. Hoy, viernes 9 de noviembre, saludamos a Liliana que cumple 11 años. Liliana, Dios te bendiga desde Venezuela. Un saludo en Acapulco que vive. Esposa de Arturo García, Dios bendiga a tu esposa, Arturo.
Glainer Romero de Chile. Dios te bendiga, Glainer, que está de cumpleaños. Un saludo a los hermanitos de Chile. Olinda Xiong de Miami. Dios te bendiga, Olinda. Armando Pianmo de Chile. Otro chileno que está de cumpleaños. Dios le bendiga. Dios bendiga a los hermanitos de Chile. Saludamos por aquí a Salvia Tapia. Dios te bendiga, Salvia. Feliz cumpleaños. Rancés Vargas, feliz cumpleaños. Yolanda Toscano, feliz cumpleaños. Juan López Camacho, feliz cumpleaños. Carmelita Brenes, feliz cumpleaños. Está cumpliendo 14 añitos. Cristian Tapia, feliz cumpleaños. Que el Dios del cielo derrame abundante bendiciones sobre cada cumpleañero en este día. Que el Dios del cielo bendiga a cada persona que está de cumpleaños. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Un abrazo en el nombre de Jesucristo. Les envía el Padre Marcos Galvis desde Venezuela a cada cumpleañero de este día. Saludamos también por aquí a los hermanitos quienes están en sintonía con el Evangelio del día, quienes a diario nos dejan su mensaje de saludo a través de el YouTube. Deja tu comentario, en algún momento lo leeremos con mucho cariño. Deja tu comentario, que en algún momento lo vamos a mencionar. Saludamos por aquí a los hermanitos quienes nos escriben su comentario. A ver, saludamos por aquí a Ivy Morales. Hola, Padre Marcos. Ayer le comenté que por seguir a Dios estoy por separarme de mi pareja. Mi única hija se fue con su papá, que es protestante, y hoy este evangelio me confirma que mi decisión de seguir a Dios es lo mejor. Y el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temerle? Me lo aclara totalmente. Gracias por la reflexión del evangelio. Saludos desde Nicaragua. Dios te bendiga, Ivy Morales. Dios te acompañe. Un saludo desde Venezuela. Saludamos a Nani Espinosa. Padre Marcos Galvis, mi respeto, mi querido, me quito el sombrero. Mi mamá, qué manera de predicar. Pocos sacerdotes me han movido tanto. Junto hoy tuve que un poco triste por mi situación económica, y cuando usted dio el mensaje sobre eso, supe enseguida que es Dios el que me habló a través de usted. Gracias, Nani Espinosa. Dios te bendiga. Me alegra que la palabra de Dios haya llegado hasta tu vida y haya tocado tu corazón. Luz Collazo. Buenos días, Padre Marcos. Esta reflexión me cae como anillo al dedo. Parece que si me conociera. Es cierto, los padres tenemos que motivar a nuestros hijos a que tengan todo con amor y que nadie se preocupe de que usted y el Padre Luis están en las manos de nuestro Señor. Nada le pasará. Gracias por sus reflexiones. Un abrazo y saludo desde Florida. Luz, Dios te bendiga y te acompañe. Es la palabra de Dios que conoce el corazón de cada persona y penetra hasta lo más profundo de cada ser. Hola, Padre Marco, muchas bendiciones. Me llamo Rose y el 9 de noviembre es el cumpleaños de mi mamita y quería ver si le podría saludar porque ella siempre nos hace escuchar la palabra de Dios todos los días. Bendiciones. Dios te bendiga, Rose. Dios bendiga a tu mamita que está escuchando el evangelio del día. Dios bendiga a tu mamá. Y me alegra mucho, señora, la felicito en el nombre de Jesucristo porque usted enseña la palabra de Dios. Deberían los papás seguir el ejemplo de la mamá de Rose, colocarle el evangelio del día a sus hijos para que lo escuchen, para que se llenen de Dios. Felipa Leiva. Hola, Padre Marcos, mi hija y yo estamos muy contentas con usted. Lo escuchamos en la mañana cuando llevo a mi hija a la universidad. Estamos aprendiendo mucho. Que Dios lo bendiga grandemente. Felipa, Dios te bendiga a ti y a tu hija en todo momento. Gracias, Padre Galvis, por llenar de sabiduría y del Espíritu Santo de Dios. Siga llamando su corazón y su mente al amor de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por sus oraciones, por la salvación de nuestras familias. Amén. Teresa Torres, Dios te bendiga. Un saludo para usted y para su familia. Saludamos a cada persona quien ha dejado su comentario a través de las redes sociales, a través de el YouTube. Nos preparamos pues para recibir la bendición en este día. El Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.